Un día común se convierte en una lección para Carlos, un gerente que, atrapado en sus prejuicios y su propia visión del mundo, decide juzgar a un posible socio antes de conocerlo. Pero lo que parecía una reunión rutinaria, pronto revela las consecuencias de subestimar a las personas. Acompáñame a descubrir cómo un error de percepción puede cambiarlo todo. Así que, ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y comentar desde qué parte del mundo nos ves o si has pasado por alguna situación de injusticia social parecida. Carlos había tenido un día largo y agotador. Como gerente de un pequeño equipo de ventas en una empresa que había ido expandiéndose en los últimos años, siempre tenía que lidiar con un flujo interminable de tareas. Aquel día, sin embargo, sentía que se estaba llevando todo el peso de la empresa sobre sus hombros. Estaba esperando a una persona importante, alguien que, según le habían dicho, podría convertirse en un socio clave para el futuro de la compañía. El hombre debía llegar a las 3 de la tarde y, como siempre, Carlos pensó que podría dar unas cuantas instrucciones y después retirarse a su oficina para terminar un par de pendientes. Carlos era un hombre de mediana edad, con el pelo ligeramente canoso y una actitud que, para algunos, parecía ser la de un líder. Siempre había trabajado bajo la premisa de que el trabajo duro y el esfuerzo lo llevaban todo. Sin embargo, había algo en su manera de pensar que lo diferenciaba de otros: sus prejuicios. Sin quererlo, o tal vez sin darse cuenta, Carlos tenía una visión del mundo que no estaba completamente alineada con la realidad. Para él, las cosas debían ir de cierta manera, con las personas adecuadas, según su visión estrecha de lo que significaba ser competente. A las 3 en punto, como estaba previsto, alguien llamó a la puerta de su oficina. Carlos miró el reloj y, con un leve suspiro de molestia, se levantó de su silla para abrir. Ante él se encontraba un hombre alto y de complexión robusta, vestido con un traje elegante pero sencillo, que no desentonaba con la atmósfera de la oficina. «Hola, ¿es usted el señor Matthews?», preguntó el hombre con una sonrisa amable en su rostro. Carlos lo miró por un instante, casi como si tuviera que buscar algo en su memoria. No podía recordar haberlo visto antes, pero al menos el hombre parecía bien vestido, lo cual era un punto a favor. «Sí, soy yo», Carlos respondió de manera algo brusca, sin dejar de mirarlo. Algo en su comportamiento le resultaba extraño, pero no logró identificar exactamente qué. «Te he estado esperando. Adelante, por favor». El hombre asintió y entró en la oficina, cerrando la puerta detrás de sí. Carlos volvió a su escritorio sin ofrecerle un asiento. El hombre permaneció de pie mientras Carlos revisaba unos papeles. Durante los primeros segundos, la atmósfera en la habitación estuvo cargada de tensión, algo que Carlos no parecía notar. «Te estoy esperando para que podamos discutir las condiciones para la posible alianza de nuestra empresa con la tuya. ¿Cuál es tu propuesta?». Carlos no se molestó en mirarlo mientras hablaba, como si pensara que todo ya estaba decidido. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo. ¡Sigamos! El hombre, un tanto desconcertado por la actitud de Carlos, intentó mantener la calma. Era evidente que Carlos no lo estaba mirando con los ojos de un verdadero profesional interesado en los negocios. El tono de la conversación, sumado al hecho de que Carlos no lo invitó siquiera a sentarse, dejaba claro que no tenía una gran opinión de él. Sin embargo, el hombre había llegado allí con una idea clara en mente. No dejaría que la primera impresión de Carlos lo desanimara. «Tengo un plan que podría beneficiar a ambas empresas. Mi propuesta es un acuerdo en el que se busca la expansión y optimización de las operaciones», comenzó a explicar el hombre, pero Carlos lo interrumpió sin ningún reparo. «Lo que me estás diciendo es muy genérico. ¿Por qué no me has traído algo concreto? En este momento, no tengo tiempo para escuchar teorías y propuestas sin sentido». Carlos dejó claro que no le interesaba, levantando la mirada por un momento y dejando que su tono denotara su molestia. El hombre trató de mantener la compostura,
pero algo en su interior comenzaba a hervir. Era como si Carlos no estuviera dispuesto ni siquiera a escuchar. Sin embargo, lo que más le dolió no fue la brusquedad, sino la forma en que Carlos lo había mirado, con un dejo de desdén que no podía negar. Como dije, mi propuesta es bastante clara, pero puedo detallar lo que consideramos más relevante para su empresa, respondió el hombre, tomando asiento sin esperar invitación. Carlos lo miró, pero no lo reprendió. En lugar de eso, lo ignoró por completo, centrándose en otros papeles en su escritorio. En su mente, ya había decidido que este no era un buen prospecto. Sus prejuicios, aunque en el fondo sabía que no debía, le decían que este hombre no era el tipo adecuado para asociarse. En su mente, no era posible que alguien con esas características pudiera hacer una propuesta interesante. «Voy a ser sincero contigo», dijo Carlos, ahora mirando al hombre a los ojos por primera vez. «No creo que tengamos nada en común, así que no pierdas más tiempo». El hombre no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza, sin mostrar la indignación que sentía por dentro. Sabía que esta era la típica actitud de alguien como Carlos. En lugar de dejarse afectar por las palabras del gerente, mantuvo la calma. Se levantó de su asiento y, antes de salir de la oficina, le dijo: «Bueno, entiendo que no estés interesado en mi propuesta. No voy a insistir más. Solo espero que no tengas problemas cuando te enteres de quién soy». Carlos, sin cambiar su expresión, lo observó mientras salía de la oficina. No entendía lo que había dicho el hombre, pero no le dio más importancia. Su teléfono sonó en ese momento, y Carlos se concentró en las llamadas y correos que debía revisar. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Mantendrías la calma frente a la injusticia o reaccionarías de manera diferente? Déjame tu opinión en los comentarios y sigue viendo cómo se desarrolla este tenso enfrentamiento. Poco después, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez, era un grupo de personas. Entre ellos se encontraba el director general y algunos miembros de la junta directiva. Carlos levantó la vista, un tanto confundido. No esperaba que tuvieran una reunión tan pronto. «Carlos, tenemos una reunión urgente con el nuevo socio. Te presento a nuestro aliado estratégico». El director general se acercó a él con una sonrisa, señalando al hombre que había estado en su oficina antes. Carlos parpadeó varias veces, sorprendido. Era ese el hombre con el que había hablado. La sorpresa lo recorrió de inmediato, pero lo que más lo dejó en shock fue el hecho de que el hombre, el que había considerado inapropiado, el que había juzgado por su apariencia, era nada menos que un socio clave de la junta directiva. Ahora entendía lo que había dicho antes: «Cuando te enteres de quién soy». «¿Este es el hombre con el que estaba hablando antes?», Carlos murmuró, apenas creyendo lo que sucedía. Su rostro se puso rojo mientras intentaba entender lo que había ocurrido. El hombre que había sido ignorado y humillado sonrió levemente. Su calma ahora era palpable, y estaba claro que había disfrutado de la reacción de Carlos. «Sí, Carlos. Este es el hombre con el que acabas de rechazar. Me llamo James McAllister y soy parte de la junta directiva». James se acercó con una mirada fija y profunda, que hizo que Carlos se sintiera completamente incómodo. La atmósfera cambió al instante. Los miembros de la junta observaron en silencio cómo Carlos, ahora visiblemente avergonzado, intentaba buscar una salida. Tú eres... Carlos tartamudeó, sin poder pronunciar las palabras adecuadas. James lo miró con frialdad, pero su voz era firme. «Sí, y espero que lo que acaba de ocurrir te sirva como lección. No siempre se puede juzgar a una persona por su apariencia o su tono». James hizo una pausa antes de añadir: «Tu actitud no fue profesional». El director general intervino entonces. «Carlos, esto será discutido. Está suspendido por el resto de la semana mientras analizamos el incidente. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra empresa». Carlos, avergonzado y sintiendo que el mundo se le venía encima, solo pudo quedarse en silencio.
Había cometido un grave error al subestimar a James, y ahora las consecuencias de sus prejuicios comenzaban a pesar sobre él. La reunión continuó sin él, mientras Carlos quedaba sentado en su oficina, reflexionando sobre su comportamiento y cómo su actitud había cambiado todo. Sabía que las consecuencias de sus actos eran irreversibles. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. La voz de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.